Padre, gracias te doy en este día en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza mentirosa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar. Fuera, bendito Señor, de toda cosa, de todo persona que nos está oyendo, bendito Señor, todas esas fuerzas del mal son atadas, son reprendidas, echadas fuera en el nombre de Jesús. Ahora le damos libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, toma el control de cada oyente, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra de Dios: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: ¿eres esclavo del hombre o siervo de Jesucristo? San Pablo aquí nos presenta dos caminos que van hacia la eternidad. Uno para vida eterna y el otro para muerte eterna. Las Sagradas Escrituras son tan claras, en las que San Pablo nos dice que se han introducido al Evangelio verdadero hombres perversos y malos, que se hacen pasar como si fueran siervos de Cristo, pero no lo son, sino son esclavos de Satanás,
que los dirige para distorsionar la verdad, para que todo aquel que los apoye y sigan sus mentiras le estén dando fuerza y mayor alcance a Satanás, para que la mentira y el engaño se apodere de todo el mundo. Eso es lo que están haciendo muchos. Le están dando más fuerza al diablo al ellos pervertir, adulterar el evangelio de Cristo. Esta es la razón por la que yo les he dicho a ustedes que no todos los que traen una Biblia en la mano son cristianos. Porque según San Pablo nos dice que en el cristianismo hay dos grupos. El grupo que son esclavos de los hombres, que les gusta quedar bien con la gente, en la que no hablan de disciplina, en las que no hablan de exhortación, en la que no hablan de santificación, en las que no hablan de ayuno ni de oración. Y vemos, amados hermanos, no hablan de que tenemos que ser humildes, sino ellos llevan el evangelio fácil, el evangelio cómodo, de paseos, de retiros, por unos días en la montaña, en la que muchas muchachas han salido embarazadas. Este es un evangelio de hombres carnales que solo hacen la voluntad del diablo, desechando el evangelio verdadero. Es por eso que no se les instruye que tienen que esforzarse y que tienen que ser valientes y que tienen que confiar en Dios. Porque este grupo son esclavos del hombre que fueron vencidos por Satanás, que tratan de quedar bien con la gente. Y San Pablo nos dice que si yo trato de agradar a la gente o de quedar bien con la gente, entonces no soy siervo de Cristo. Y si yo no soy siervo de Cristo, eso quiere decir que no pertenezco a Cristo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de Jesucristo y no obedezco a Jesucristo, quiere decir que no soy de Cristo. Entonces soy esclavo de los hombres que solamente buscan sus beneficios, de los hombres que realmente le quieren dar más fuerza y más alcance a Satanás para que la mentira y el engaño sea distribuida por todo el mundo. Entonces, los que son esclavos del hombre son del grupo de Satanás, porque hay cizaña entre el trigo. Cristo lo dijo. Entonces, los que son esclavos del hombre son del grupo de Satanás, y los que son siervos de Jesucristo son del grupo de Dios. Amén. ¿De qué grupo es usted? Pregúnteselo y contéstese usted mismo. ¿De qué grupo es usted? ¿De los que son quedadores de bien con el hombre o de los que quedan bien con Dios? Yo quiero ser de los que quedan bien con Jesucristo. Amén. Los que aman a su Señor, los que dan la vida por su Señor, los que defienden el evangelio de Cristo. Amén. De esos estoy a favor. Porque San Pablo nos dice muy claramente: eres esclavo del hombre o siervo de Jesucristo. Estos dos grupos están en todas las iglesias. Gente que quieren meter pensamientos humanos. Gente que quieren hacer un lado la palabra de Dios. Esos son los esclavos del hombre. De hombres que no les importa Jesucristo.
de hombres que solamente están pensando en el dinero, solamente están pensando en todo lo material. Y esas personas vienen siendo esclavos del hombre, del grupo de Satanás que los gobierna. Ahora veamos el por qué Dios no quiere que seamos enseñados por el hombre sin Dios. Dios no quiere. No porque aquella persona trae una Biblia, no quiere decir que ama a Dios. La misma Biblia dice que muchos predican a Cristo por envidia, otros porque son vividores, porque no quieren trabajar, le tienen miedo al trabajo. Pero qué bonito, aquellos que se esfuerzan, que son valientes, que trabajan como su siervo Héctor Ruiz, de día y de noche, trabajando para ganarse el pan de cada día con el sudor de mi frente, no con el sudor de los del frente. Eso es lo lindo, amados hermanos. Y Dios nos dice que Él no quiere que seamos enseñados por el hombre. Ese hombre que solamente trae una Biblia por conveniencia. Ese hombre que no anda buscando servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Ese hombre que anda buscando solamente la carne, que anda buscando el provecho, no anda buscando ser un servidor de Jesucristo, sino esa persona escoge a ser esclavo del hombre que quiere llevar el evangelio a su manera. Y muchos les aplauden a esa gente, sin saber en realidad lo que están haciendo. Dios no quiere, y Dios siempre nos dice el por qué Él no quiere que seamos enseñados por hombres que no lo toman en cuenta a Él, que nos siguen sus tradiciones de hombres. Y nos dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versos 13 al 16, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquel que se crea sabio y entendido entre nosotros, dice San Pablo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tú dices que eres sabio y actúas de acuerdo al versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, entonces tú ya no estás actuando de acuerdo a Jesucristo. Tú estás actuando de acuerdo al diablo. Porque solamente hay dos caminos: el camino de Dios y el camino de la perdición, que es el camino del diablo. Y Dios nos dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Y el por qué Dios no quiere que seamos enseñados por hombres que han pervertido la palabra de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la razón por la que Dios no quiere que seamos enseñados por el hombre terrenal, sino por el hombre espiritual. Ahora sí ven la diferencia. Dios no quiere que seamos enseñados por aquel hombre que anda en la carne, aquel hombre que no le importa a Dios y anda para arriba y para abajo como ánima que se la lleva el diablo. ¿Y por qué anda así? Porque no tiene la paz que Cristo
da. ¿Dónde la dejó? ¿Dónde la perdió? Pues, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Porque si somos enseñados por los hombres que han pervertido, que han adulterado la palabra de Dios, va a haber muchas creencias erróneas como las hay en este tiempo. La mayoría tenemos una Biblia. Muchas están modificadas por estos hombres. Otros tenemos la Biblia original y aún así le dan una explicación muy distorsionada a la verdad. San Pablo dijo que todo aquel que mezclare la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría pervirtiendo y distorsionando el Evangelio, amados hermanos. Y lo vemos en este tiempo. En este tiempo que aquellos que estamos encargados en enseñar la palabra de Dios, habemos muchos que estamos dormidos. Y es tiempo, amados predicadores, que despertemos. Y es tiempo que trabajemos juntos y estemos a favor de Dios. Y le digamos a la gente la verdad, no que lleves el evangelio de los hombres, porque vas a ser un esclavo de Satanás. Y todos se siguen la corriente y no hemos podido quitar esto, porque ni aún en las escuelas bíblicas les enseñan que ahora estamos bajo la gracia. Lo dirán de boca, pero no de corazón. Y la frase que no hemos podido quitar es la palabra Dios te bendiga. Dios te bendiga es estar de acuerdo a la ley. Dios te bendiga es un futuro. Amén. Dios te bendiga, que Dios bendiga al pecador. Pero a los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal, somos bendecidos. ¿Por qué somos bendecidos? Porque para nosotros Cristo ya vino. Cristo ya murió. Cristo ya resucitó de entre los muertos. Cristo ya ascendió a los cielos. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Además de eso, nuestro Padre Celestial nos ve a todos nosotros que hemos aceptado a su Hijo Jesucristo. Nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Así de que no se ha podido quitar esto. Si todo lo que han enseñado es agradar al hombre, ellos se les ha olvidado que tenemos que agradar a Dios, porque Él nos dice buscar primeramente el reino de Dios. Yo soy primero, dice Dios. Amén. Lo demás yo todo te lo voy a dar. Pero usted tranquilo, dice Dios. Yo a su tiempo te voy a dar todo. Todo lo que yo prometo, si tú me eres fiel, yo te lo daré, dice Dios. Amén. Entonces vemos que tenemos que ponernos de acuerdo todos los que predicamos. Que cuando yo le digo a una persona que ya ha nacido de nuevo, Dios te bendiga, le estoy diciendo que no es salvo. Le estoy diciendo que todavía está en pecado. Es una ofensa. Ahora la palabra Dios te bendiga, cualquiera la habla. Usted puede oírlo, que la gente que nunca ha visto una Biblia, ellos también dicen, Dios te bendiga. Y Dios te bendiga, ya no se sabe si son cristianos
o son mundanos, hermano. La diferencia que debe de haber es que a ellos que no conocen de Dios, sí les queda decir, Dios te bendiga. Pero a uno que ha creído en el Salvador del mundo y que Él ya vino, a nosotros solamente nos queda decir, bendecido, porque Cristo ya vino, resucitó y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Dios no quiere que seamos enseñados por el hombre terrenal. Lo que Dios quiere que seamos enseñados por el hombre espiritual. Porque el hombre ha pervertido el Evangelio. Lo ha pervertido. Santiago nos dice que si somos enseñados por estos hombres que han pervertido el Evangelio, vamos a caminar en una sabiduría que no desciende de lo alto, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Si tú quieres hablar lo que tú piensas, ¿sabes qué? Estás predicando una sabiduría diabólica, una sabiduría animal. Sí, Señor, porque ya Cristo nos hizo libre. Amén. Y debemos de vivir no bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo ya vino. Gloria al Señor. Entonces vemos esos que quieren llevar el Evangelio por su propia cuenta, sin contar con Dios. Ellos predican una doctrina terrenal que no le va a servir para nada, una doctrina de animal y una doctrina diabólica. Allí está quien lo gobierna, es el diablo. Aleluya. Lo que la Biblia le llama a esto doctrinas de demonios, así lo llama Dios. Todo aquel que se aparta de Dios para hablar la mentira, para que la gente siga lo que Él no ha podido vencer. Porque muchos predicadores predican de la carne porque ellos no han vencido eso que están hablando fuera de la palabra de Dios. Amén. Y quieren que todo lo haga y queremos meter una doctrina de demonios. Cuando nosotros tenemos que predicar a Cristo, gloria al Señor. Entonces, a esa doctrina, la Biblia lo llama doctrina de demonios, porque son enseñados por el mismo Satanás que dirige a aquella persona que ha adulterado la palabra de Dios. Este evangelio de los hombres desafía al evangelio de Jesucristo. Es por eso que Santiago nos dice en el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros debemos de actuar en la sabiduría de Dios, porque sabemos que el hombre no salva a nadie. Sabemos que el hombre no puede hacernos compatibles con Dios, sino solamente el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la única solución para todos nuestros problemas, porque Cristo es la respuesta para todo problema. Gloria al Señor. Hay diferencia, hermano, entre siervo y esclavo. Aun cuando el sinónimo de siervo significa esclavo, cautivo y servidor. Veamos la definición terrenal. Esta es una definición terrenal acerca del siervo, acerca
del esclavo. Gloria al Señor. Veamos la definición terrenal que se les da al siervo y al esclavo. El siervo recibía del terrateniente o del hacendado una vivienda y tierra para que la trabajara, en la que podía quedarse con un porcentaje de la cosecha. En cambio, el esclavo era una propiedad de su amo. Ven que no nos conviene meternos en el terreno de ser esclavos de los hombres, porque vamos a nosotros a tener un amo que se llama Satanás. Tenemos que servir a Dios, cueste lo que cueste, amados hermanos. El esclavo es una propiedad de su amo y era visto por su amo como una simple mercancía que podía venderlo, que podía regalarlo, incluso podía cambiarlo por una deuda. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cuál es la diferencia terrenal que encontramos entre siervo y esclavo? Es que el siervo ante la ley era un hombre libre. El siervo es libre, en la que el hacendado no podía venderlo. El siervo estaba tranquilo, fuera de la compra y fuera de la venta, mientras el esclavo no podía hacer nada, porque era propiedad de su amo. Esa es la diferencia. Y de esta misma manera son los que en esta actualidad son esclavos de los hombres, porque ellos no caminan por fe, sino por vista, porque hacen todo de acuerdo a lo terrenal, porque ellos no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Ellos siguen la mentira, ellos siguen el engaño y están traicionando al Dios Todopoderoso, porque estos hombres son esclavos de Satanás. Aleluya. Ellos son como su padre el diablo, que se saben la Biblia de memoria, pero no son hacedores de ella. Y su llamado es del diablo, dado por el hombre. Aquí es el llamado. Cuando el hombre te da el llamado, tiene que ser Dios tu llamado. Porque en este tiempo tenemos fábricas para que seas apóstol, fábricas de profetas, fábricas de pastores, fábricas de evangelistas y fábricas de maestros. Todos ellos son enseñados por el hombre para agradar al hombre. Aleluya. O a la congregación, y no son enseñados cómo agradar a Dios. La mayoría están más preocupados por agradar al hombre, y muchos, ¿sabes qué? Como no quieren servir a Dios, a como Él dice, muchos se van con estas personas que son esclavos del hombre, gobernados por Satanás. Personas que conocieron la verdad, ¿sabes qué? Son derrotados por las doctrinas de demonios. San Pablo dijo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Nosotros tenemos que luchar para ser siervos de Jesucristo, siervos del Señor. San Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice San Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hay muchos, sí, que quieren ser reconocidos, quieren ser vistos por los hombres, y eso es lo que andan haciendo. Y Dios dice, no, tú tienes que predicar mi evangelio. Ahora nos dice San Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea maldecido. ¿Por qué? Por no darle la honra y la gloria a Dios. San Pablo estaba asombrado y decía, me parece increíble de que ustedes tan pronto le están dando la espalda a Dios, porque no quieren hacer lo bueno, sino quieren quedar bien con el hombre, y de esa manera tan humana nunca llegarán a ser siervos de Jesucristo, por seguirle la corriente al hombre y no obedecer la palabra de Dios. San Pablo nos dice, no que haya otro evangelio, sino que el hombre se engaña a sí mismo, creyendo sus propias mentiras, llevando la palabra de Dios como leche que se lleva a la ciudad, a vender en la ciudad, que es más agua que leche, está adulterada, y la gente de la ciudad, ¿sabes qué? No conoce lo que es leche. Ahora, amados hermanos, vemos que la vaca no la adulteró. No, la vaca no adulteró. La vaca dio pureza. La vaca la dio una leche entera, genuina. El que la adulteró fue el hombre. Todo el tiempo el hombre metiendo la cuchara. Y eso no le gusta a Dios. Ahora San Pablo nos dice, alguien entre nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente a lo que dice la Biblia, sea anatema, sea maldito, que caiga bajo maldición, dice San Pablo. Gloria a Dios. Porque el evangelio es de Cristo. Amén. Y nadie tiene derecho de alterar o cambiar nada de lo que no es suyo. ¿Por qué usted mete cuchara allí y quiere hacer la Biblia a su modo? ¿Qué? ¿Usted es más sabio que Dios? Usted no ha conocido a Dios y lo hace. Si usted se atreve a querer cambiar la Santa Biblia, ¿sabe qué? Usted es un esclavo de Satanás. Porque usted no está respetando el evangelio de Cristo. Porque Jesús no cambia. El Padre no cambia. La salvación no cambia. El evangelio no cambia. El único que lo cambia es el hombre. Es el hombre, todo el tiempo. Por eso Dios no quiere que seamos enseñados por hombres que traen una Biblia solamente para engañar y la gente lo siga de acuerdo a sus deseos carnales. Dios quiere personas espirituales que le amen, que le respeten, que hagan su santa y bendita voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Y dice San Pablo, quien lo cambie, sea anatema, sea un maldito, la persona
que predica otro evangelio, porque han caído bajo maldición, en la que recibirán un castigo de lo más fuerte y sin piedad por contaminar el evangelio santo. Irán estas personas a parar al lago que arde con fuego y azufre por andar de quedadores de bien con el hombre. Hay que quedar bien con Dios y no con el hombre. Usted ame y respete a Dios. Aleluya. Dios nos dice, amados hermanos, salgan del pecado, de la esclavitud de los hombres, para yo conocerlos. Porque si ustedes no saben y son esclavos del hombre, yo no los conozco. Yo no los conozco. Y yo quiero conocerlos. Y la única manera que los puedo conocer es que ustedes sean mis siervos. Sean mis siervos. Y nos dice San Pablo a los romanos. Nos dice, amados hermanos, en Romanos capítulo 6, verso 22, dice San Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Cuando nosotros somos siervos de Dios, cuando somos libertados del pecado, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal, debemos de actuar como siervos de Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice nuestro Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el camino que va a la vida eterna, siendo siervos de Jesucristo. Es la única manera, no de darle el gusto a aquellos que andan en la carne, a aquellos que no se humillan, a aquellos que contradicen la palabra de Dios. No, Señor. Si tú has sido libertado de la esclavitud del hombre, ahora eres siervo de Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios no conoce a los esclavos de los hombres. Podrán en su nombre profetizar, echar fuera demonios, hacer muchos milagros, y Jesús les dice: nunca los conocí, porque nunca salieron del pecado, por eso no los conozco. Nunca salieron del pecado, porque cuando tú me aceptaste como mi único Salvador personal, no lo hiciste de corazón. Y si tú, ya que eres salvo, andas en pecado, te estás burlando de mí. Me estás burlando de mí y caíste en la esclavitud de los hombres. Aleluya. Caíste en la trampa del diablo. Entonces, ahora vamos a ver el significado bíblico de la palabra siervo. Siervo, su significado bíblico se refiere a las personas que son muy allegadas y muy obedientes a Dios. Siervos son los fieles que cumplen con los mandatos de su doctrina y siguen su autoridad. Los siervos son sumisos, son obedientes y son muy leales. En otras palabras, los que son siervos no engañan, no traicionan a Dios. Aleluya. De los que son siervos no le siguen la corriente al mundo. Los que son siervos no quieren quedar bien con el hombre, sino solamente ellos desean quedar bien con Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios quiere que sus siervos sean leales y sean humildes, que ellos, sin preguntar
sean hacedor de la palabra, que crean en Dios de tal manera que ellos sepan que lo que está escrito es la verdad y que fue escrita, fue dictada por Dios mismo, la palabra de Dios. Aleluya. Y vemos, amados hermanos, los siervos manifiestan respeto. Los siervos son rectos que atesoran órdenes. ¿Ven? Eso sí, reciben órdenes. Los que son esclavos de los hombres, guiados por Satanás, no quieren recibir órdenes. A mí el pastor no me va a mandar. No, yo también sé Biblia. Sí, muchos hacen milagros y los vas a ver en el infierno. Pero los siervos son los que atesoran órdenes y están a su servicio voluntariamente. Hace las cosas referente a Dios gozoso, con todo el amor, con toda su voluntad, porque sabe que es para el Dios vivo. Gloria al Señor. Los que son siervos no andan como ánimas que se los lleva el diablo. Abandonan todo para servir a Dios, cosa que no se ve, no se ve, no se ve. Aquí muchas veces jugamos a ver quién viaja más. Entonces vemos de que actuamos como que no hemos conocido de Dios. Actuamos que somos guiados por la carne y somos esclavos del hombre y no somos siervos de Jesucristo. Los siervos son llamados por Dios y no por el hombre. Y vemos un ejemplo tan lindo que es San Pablo. San Pablo, él no fue llamado por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que resucitó de entre los muertos a Jesús. Vea, qué tremendo. El llamamiento de San Pablo fue por Jesucristo y por Dios Padre. Aleluya. Gloria al Señor. El apóstol Pablo es un ejemplo digno de siervo. Su pasión por servir a Dios lo llevaban a doblegar su ego y menospreciarse a sí mismo para servir a su Señor. Vean que muy diferente a lo que se ve en esta actualidad. Lo único que le importaba a Pablo era nada más de agradar a su rey. Iba por la vida como un loco enamorado de la fe. Le pasara lo que le pasara, seguía hacia adelante, confiando en su amo, que le fue fiel San Pablo hasta la muerte. Aleluya. ¡Oh, aleluya! San Pablo no andaba que me caigo y me levanto. San Pablo no era juguete de nadie. San Pablo era un siervo de Jesucristo, escogido por Jesucristo y por Dios Padre. Y San Pablo, hermanos, no dependía de él ni de hombre alguno. Vemos que San Pablo dijo: si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si tú agradas a la gente y quieres quedar a la gente, ¿sabes qué? En el mismo infierno, esa gente se te va a venir encima. Porque en ti estaba decirles la verdad. No decir, no, pues cada quien sigue el evangelio. No, Señor, no hay dos evangelios. De que hayan distorsionado
o pervertido el evangelio de Cristo, es otra cosa, es un atrevimiento que el hombre no tiene que hacer. Amén. Entonces, vemos, amados hermanos, San Pablo dijo, si yo quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. San Pablo dependía de Jesucristo y no de los hombres. Y nos dice la palabra de Dios, allí mismo en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Vemos que el evangelio lo recibió por revelación directa de Jesucristo, San Pablo. Y se lo voy a comprobar. Ahora, el mensaje de un siervo de Dios, es duro, porque es Dios hablando, es Dios disciplinando, es Dios queriendo el bien para ti. Aunque los que son esclavos de los hombres, que traen una Biblia nomás para sudarla, para quitarle el color a la Biblia, nomás por traerla, esos sí se oponen al evangelio verdadero de Jesucristo. Pero el mensaje de un siervo de Jesucristo es duro. No te sobe el lomo, porque es Dios hablando, es Dios ordenando que nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. Ahora me gusta a mí lo que dice ahí en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, pero en la versión PDT, que significa la palabra de Dios para todos. Dice en esta Biblia, hermanos, verso 11, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me enseñaron. Lo recibí cuando Jesucristo se me apareció. ¿Cuándo se le apareció Jesús a San Pablo, o sea, a Saulo? ¿Cuándo? Cuando iba rumbo a Damasco. Mire, San Pablo es la persona más indicada para enseñarnos esto. ¿Por qué? Porque él era irreprensible en la ley de Moisés. Él vivió en la ley de Moisés, pero llegó la gracia y estaba en contra de Jesús. Saulo estaba en contra de Jesucristo y Saulo estaba en contra de los seguidores de Jesucristo. Amén. Pero vemos, amados hermanos, que San Pablo es un gran ejemplo de seguir, ese sí. Ese sí, no lo que comentan por ahí. A la desobediencia le llama, este es un gran ejemplo de seguir. San Pablo es un gran ejemplo de seguir. Lo que él era en el mundo, o sea, en la ley, lo demostró en las cosas de Dios. ¿Cómo era San Pablo en la ley? Vamos a ver cómo era. Y del versículo 1 en Hechos 9, verso 1 al 2, nos dice cómo era San Pablo cuando estaba caminando bajo la ley. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Cómo andaba San Pablo? Andaba como un coche jabalí, con los pelos parados, enojados por los seguidores de Jesús. Andaba en contra de los seguidores de Jesús.
Y vemos, amados hermanos, de que dice la palabra, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra el discípulo del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Qué camino? El camino de Jesús. Amén. Aquellos que servían a Jesús, San Pablo los arrastraba. San Pablo, o sea, Saulo, no le importaba si era hombre, era mujer, era niño. Él andaba enfurecido porque él pensaba que él estaba bien. Pero dice la palabra de Dios, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajesen presos a Jerusalén. Encadenaba a la gente, los traía presos, amados hermanos. Amén. La Biblia dice que aún a Esteban, cuando fue muerto Esteban, los demás agarraron la ropa de Esteban y lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Aleluya. Él consentía en la muerte de los seguidores de Jesús. Pero ahora vemos del verso 3 en adelante, cuando el llamado es de Dios. Ahora vemos de aquí en adelante cuando San Pablo es llamado por Jesucristo. Cuando San Pablo entrega su vida a Jesús. Verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué le rodeó? Un resplandor, la gloria de Dios. Lo iluminó. ¿Y qué pasó? Y cayendo en tierra, dice por ahí un canto, y cayendo del caballo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Vean, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. Estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú no los estás persiguiendo a ellos, tú me estás persiguiendo a mí, porque ellos son mis siervos. Aleluya. Gloria al Señor. Vea esto. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y tú no sabes, San Pablo, que tú mismo te estás lastimando, que tú mismo, todo eso que estás haciendo, todo eso viene contra ti. Así que cálmate, le dijo el Señor. Oh, pues yo estaba allí, hermanos, hombre, yo oí al Señor. Él dijo, cálmate. Él temblando, wow, aquel hombre que arrastraba a hombres, a mujeres, a niños, dice, él temblando, Saulo temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él aceptó a Cristo aquí. Él aceptó a Cristo. Aquí es donde Jesucristo le dio el mensaje a San Pablo. Le dijo qué es lo que tenía que hacer. Por eso la Biblia dice que él no recibió su llamado por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Era escogido del Dios del cielo. Gloria al Señor. Y Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Se te dirá lo que debes
de hacer. ¿Quién le dijo? Se te dirá lo que debes de hacer. Nuestro Señor Jesucristo. Allí mi Señor Jesús, por revelación directa, lo ordenó a San Pablo, lo llamó y le dijo qué es lo que él tenía que hacer. Gloria al Señor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, quedaron mudos, quedaron asombrados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego San Pablo. Aleluya. O sea, Saulo quedó ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora entendamos esto, que el nombre de Saulo significa grande y el nombre de Pablo significa pequeño. Vea, Pablo, gloria al Señor, cuando estaba en la ley, era Saulo, era grande, porque no era cualquier cosa, de acuerdo a la ley. San Pablo era de los grandes, por eso Saulo significa grande. Y el nombre de Pablo significa pequeño. Y Saulo recibió el nombre de Pablo cuando él vino a la gracia de Jesucristo. Entonces se llamó Pablo. Porque para ser grande ante los ojos de Dios, tenemos que hacernos muy pequeños. Vean, él era grande allá, pero en la gracia se hizo pequeño. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios, para que Jesús crezca y él mengüe. Gloria al Señor. Aquí fue cuando San Pablo recibió el llamado como apóstol de Cristo, y no por los hombres. Desde aquí empezó a ser un siervo de Cristo para recibir revelación directa de Jesucristo, en la cual el Señor Jesús le dijo qué es lo que tenía que hacer para él. San Pablo obedeció en todo al Señor Jesús. San Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio de Cristo. A él no le importaba. Lo apedreaban, lo que dejaban como muerto. ¿Y saben qué? Oraron los discípulos y se levantó San Pablo, se sacudió el polvo y siguió predicando. San Pablo no dijo, no, pues está muy duro. Esos son los que dicen que está duro. Esos son los esclavos del hombre. Los que están gobernados por Satanás. Así que si somos siervos, hay que servir a un solo Señor. Hay que servir al único camino. Hay que servir al único evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor me les siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios.